Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 3 de esta serie de videos que desarrolla el tema del error de prohibición y el error de tipo. Este día aprenderemos sobre la penalidad del error de tipo vencible y el error de tipo invencible. Te invito a que veas el primer y segundo video de esta serie para que puedas entender mejor el tema que desarrollaremos en este tercer video y lleves una secuencia lógica del desarrollo del tema. Por lo que en la descripción y en las tarjetitas de la esquina superior derecha de este video te dejo los enlaces para que puedas hacerlo. En los videos anteriores te expliqué en qué consiste en esencia el error de prohibición y el error de tipo, así como el carácter vencible e invencible que pueden tener ambos tipos de error. En este tercer video nos enfocaremos únicamente en el error de tipo y en cómo nuestra legislación regula la penalidad de este error según su modalidad, es decir, según sea de carácter vencible o invencible. El artículo 28, inciso primero del Código Penal salvadoreño establece que el error invencible sobre el hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad penal. Si el error fuere vencible atendida a las circunstancias del hecho de las personales del autor, la infracción será sancionada en su caso como culposa. La técnica legislativa de redacción de este artículo resulta un poco defectuosa por cuanto el epígrafe hace referencia a error invencible y error vencible, cuando en realidad resulta una mejor denominación haberlo llamado error de tipo y error de prohibición, ya que lo vencible o invencible supone un calificativo de las dos figuras jurídicas principales que son el error de tipo y el error de prohibición. Sin embargo, esa es la realidad de lo que tenemos escrito en la norma y sobre la base de ello haremos nuestro estudio. La primera parte del inciso primero de este artículo regula sobre el error de tipo invencible. Sabemos que habla de error de tipo cuando señala error sobre el hecho constitutivo de la infracción penal. En los videos anteriores ya habíamos explicado que la errónea representación mental sobre los elementos o hechos constitutivos del tipo penal supone un error de tipo, de modo que con ello entendemos que esta razón literal del artículo se refiere a error de tipo. Asimismo, esta primera parte del inciso primero señala que el error vencible de tipo excluye la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor del hecho incurre en un error de tipo de carácter invencible, es decir, que el error no pudo ser evitado porque las circunstancias no se lo permitieron, entonces no será declarado penalmente responsable por la acción cometida. Como ya vimos en el video anterior, el error de tipo puede ser de naturaleza vencible o invencible. Vencible si el error podía ser evitado o invencible si el error no podía ser evitado según las circunstancias del hecho y las circunstancias personales del autor. De modo que esta primera parte del inciso primero del artículo 28 del Código Penal está regulando que si se configura un error de tipo invencible o que no pudo ser evitado, entonces el autor del delito queda excluido de responsabilidad penal. La exclusión de responsabilidad penal en estas condiciones tiene sentido en razón de que la comisión de un delito debe implicar la presencia de dolo, de conformidad al artículo 4, inciso primero del Código Penal. El dolo entendido como ese saber y ese querer realizar una acción delictiva, de modo que si una persona comete un delito sin conocer todas las implicaciones de su conducta, no habría lugar para realizarle ningún reproche penal o lo que es igual, responsabilizarlo penalmente por una conducta que no sabía ni quería realizar debido a la errónea representación mental en la que incurrió, de la cual no le fue posible salir debido a sus circunstancias particulares y del hecho, aun cuando hubiera aplicado la debida diligencia para evitarlo. En otras palabras, si un delito está compuesto por elementos objetivos y subjetivos, el dolo supone ese elemento subjetivo del delito y por lo tanto, si el error de tipo de carácter invencible excluye ese dolo, entonces dicho error sustrae también el elemento subjetivo del tipo penal. De modo que estaríamos hablando de atipicidad de la conducta por falta del elemento subjetivo del delito. Y nadie puede ser responsable penalmente por una conducta atípica porque no constituiría un delito. Y es por esta razón que en la doctrina encontraremos reflexiones señalando que el error de tipo invencible afecta a la tipicidad de la conducta.
Es por ello que en el ejemplo de videos anteriores donde Pedro, como cazador inexperto, mata a otra persona en el bosque pensando que se trata de un animal, podría quedar excluido de responsabilidad penal si se llegara a comprobar que el error de tipo en el que incurrió es de carácter invencible, tomando en cuenta que las circunstancias del hecho y las circunstancias particulares no le permitieron salir del error en el que incurrió. Importante es mencionar aquí que la exclusión de la responsabilidad penal en este caso no excluye la responsabilidad civil, de modo que la acción civil aún podría incoarse en contra de esta persona. La segunda parte del inciso primero del artículo 28 del Código Penal sigue señalando que si el error fuere vencible, atendida las circunstancias del hecho y las circunstancias del autor, la infracción será sancionada en su caso como culposa. En los videos anteriores vimos que el error de tipo vencible supone que la errónea representación mental pudo haberse evitado si el autor hubiera sido diligente en tomar las medidas necesarias para evitar caer en el error, atendiendo a que sus circunstancias personales y del hecho se lo permitían. De ser el caso, es decir, de existir una alta probabilidad de que el error pudo haberse evitado, entonces la acción cometida por el autor será sancionada como una acción culposa. Es decir, que según nuestra legislación penal, un delito cometido bajo la modalidad de error de tipo vencible se mira como una acción delictiva imprudente. Imprudente porque existiendo las condiciones mínimas y necesarias para evitar el error, el autor aún así no lo evitó. De manera que su conducta será sancionada por nuestra legislación penal como un delito culposo o imprudente. Es importante mencionar aquí que los delitos culposos excluyen el dolo pero no la imprudencia, de manera que la conducta será sancionada con una pena disminuida en atención a la culpa del autor y además atendiendo al tenor literal del artículo 18, inciso 3 del Código Penal que señala: los hechos culposos solo serán sancionados cuando la ley penal lo establezca de manera expresa. Así que, si la conducta del autor se comete bajo la modalidad de un error de tipo vencible, la acción cometida debe estar sancionada en el Código Penal como un delito culposo. Por ejemplo, en el artículo 128 del Código Penal tenemos regulado el delito de homicidio simple sancionado con una pena de 15 a 20 años de prisión. Y más adelante, en el artículo 132, tenemos regulado el delito de homicidio culposo, sancionado con una pena de 2 a 4 años de prisión. De modo que, si una persona comete el delito de homicidio sobre la base de un error de tipo vencible, dicha acción delictiva será sancionada como un delito culposo, con una pena entre 2 a 4 años de prisión, pues como ya vimos, así lo señala el artículo 28, inciso primero del Código Penal. Por lo que siendo así, tendremos que identificar primero si la conducta atribuida al autor está regulada también como delito culposo, como en el caso de los delitos de homicidio culposo, aborto culposo, lesiones culposas, contaminación ambiental culposa, etc. Porque no todos los delitos tienen la modalidad de comisión por culpa. Por ejemplo, no tenemos regulado los delitos de hurto culposo o violación culposa. De modo que, si la acción atribuida al autor puede ser sancionada en la modalidad culposa, entonces sí será posible aplicar dicha sanción por culpa a los delitos de error de tipo vencible. De lo contrario, el autor debería ser excluido de responsabilidad penal si se llegara a presentar un hecho que no está concebido expresamente como culposo, pero que sí se puede configurar como un error de tipo vencible. Como conclusión, tenemos que el error de tipo invencible está excluido de responsabilidad penal y el error de tipo vencible será sancionado como un delito culposo. Por lo que, no habiendo nada más que agregar, damos por finalizado este tema. Espero haberte ayudado a comprender los conceptos que vimos este día. En el próximo video veremos la penalidad del error de prohibición según sus modalidades, así que nos veremos entonces.